¿Cómo andan? Buenas tardes. Hoy vamos a tener un programa un poquito más cortito de lo normal, con Juana Jurado. Así que, ¿cómo andas, Juana? Muy buenas ¿Qué tardes. tal, Edgardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer. No, por favor, aparte, tenés una carrera bastante destacada en diferentes temas. Así que hay que aprovecharte. Ok, sí, y va a ser la primera de espero otros encuentros. Eso es como vos quieras. Veremos, veremos cómo sale, veremos cómo sale. Básicamente esto es un espacio para charlar. Mientras que sean cosas nuevas, se puede charlar de lo que sea, porque el que está del otro lado va a entender que Pinamar tiene cada vez gente más sofisticada y cada vez cosas más interesantes para descubrir. Y bueno, tu labor en WADE y demás están piolas para destacar. Vamos a tratar de estar a la altura y no decepcionarte, Edgardo. ¿Qué te parece? Olvídate. Mi estándar Bien, es muy bajo, así que quédate tranquilo que bueno, no va a haber problema. veremos. Bueno, ¿qué nos convoca? ¿Qué nos convoca? ¿Trabajás en WADE? ¿Sos psicóloga? Sí, soy psicóloga, actualmente la responsable de la carrera de psicología en UADE. Em, ¿Hace cuánto está la carrera en WADE? en UADE la carrera de psicología hace 20 años. No, no, acá en Pinamar. Acá en Pinamar, sí, cuatro, Ujú, sí, 4 o 5 años, ujú. sí, exactamente, Ahora exactamente. vamos a tener los primeros egresados en algún tiempo. Exacto, ya tuvimos el año pasado, Ujú, en diciembre, tuvimos los primeros egresados y ahora sí, vamos a tener camadas más grandes, ujú. de más egresados afortunadamente. Los primeros eran son los adelantados que hicieron las Exacto, cosas en tiempo y forma. también, Ujú. tal cual, exactamente, exactamente, pero Es- bueno, no hay un tiempo perfecto para avanzar con un deseo de ujú. vocación, ¿no? Siempre está bien, cualquier tiempo es bienvenido. ¿Cómo estás aplicando la IA en psicología? Bien, bueno, espectacular. Vos sabés que la IA llegó para quedarse y esto ya no es, ya hay un consenso general en esto y realmente es un desafío porque a partir de la irrupción de la IA en las aulas se planteaban un montón de interrogantes, ¿no? Se nos plantean como preguntas urgentes. Bueno, ¿qué ganamos? ¿Qué riesgos vamos a asumir? Y fundamentalmente qué papel tiene el humano en un aula donde la tecnología está pensando por nosotros. Y encontramos en la carrera una manera de transformar la formación del psicólogo. Vos sabés, Edgardo, que a diferencia, por ejemplo, de los médicos cuando estudian, que desde que inician la carrera ya tienen como prácticas hospitalarias Ujú. regladas, los psicólogos, hasta que no nos recibimos, no podemos tener prácticas clínicas reales, con Ujú. pacientes reales, porque la regulación implica otra cosa, ¿no? Eh, Los límites sobre los que los, vos te movés, eh, porque es muy fácil transgredirlos si no sabés y no estás exacto, formado. pero primero totalmente eso, pero además porque requiere otro marco. Ujú. ¿Eh? El terapeuta requiere, por ejemplo, un vínculo terapéutico y de hecho muchas de las investigaciones están mostrando que el vínculo terapéutico es un porcentaje alto que va a marcar la eficiencia o no del tratamiento, para que Ujú. te des una idea de lo importante que es el vínculo terapéutico. Eh, y además porque vos trabajás con información sumamente sensible de la intimidad de la otra persona, que requiere un cuidado, un secreto profesional. Entonces, no es viable que mientras estás estudiando atiendas pacientes para practicar, ¿no? Por supuesto que nosotros en la carrera, a partir de 30 materias aprobadas, como Ujú. decimos, que es ya a partir de cuarto año, inicio de cuarto año, hacemos prácticas profesionales en un montón de instituciones, tanto Montserrat como Pinamar, el Hospital de Pinamar, Madariaga, el Hospital de Villa Gesell, bueno, y por supuesto otro montón de instituciones también en Montserrat, que permiten, digamos, empezar a tener un contacto con la práctica profesional real, pero en este marco se ven ateneos de casos, Ujú. ¿no? O podemos, de repente, en alguna que otra actividad, participar de grupos Ujú. terapéuticos, pero desde la observación, no desde intervenir concretamente. Eh, y los pacientes desarrollamos a fin de año, el año pasado, pacientes de inteligencia artificial.
que son bots que están nutridos además del DSM, que es nuestro manual de diagnósticos. El DSM, para el que nos escucha, es cuáles son las diferentes trastornos mentales, no sé cómo es el término correcto, y en función de eso, cómo están categorizados. Exactamente, eso es el Es como el DSM. diccionario. El diccionario que usamos en todo el mundo. Ujú. Justamente está consensuado a nivel mundial porque un mismo diagnóstico tiene los mismos criterios en Argentina como en Canadá o la parte del mundo que quieras. Es el consenso al manual de desórdenes mentales que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras en absolutamente todo el mundo. Bueno, y por supuesto, estos bots se han nutrido también de un montón de otras investigaciones que lo que hacen es justamente permitirnos que los alumnos desde primer año puedan crecer en estas habilidades interpersonales y que por supuesto los vamos a ir utilizando medidos en cada materia, en función de lo que cada materia requiere de exigencia, ¿no? En primer año, bueno, son algunas habilidades del vínculo terapéutico. Ya en segundo año lo utilizamos para evaluación, ¿no? Empezamos a ser más asertivos con la escucha, los ¿Cómo síntomas. es el proceso para usarlo para evaluación? Yo tengo un bot ahí que me lo asignan. Robertito tiene tal característica y que yo empiezo a escribir o empiezo a No, hablarle. hablado, es una sesión. Y Roberto me contesta Y Roberto te contesta. y en función de eso, cuando termina, ¿es la IA la que hace la evaluación o es No, el alumno, el el alu- alumno, el alumno. De hecho, tenemos la palabra clave cuando finaliza la práctica o la sesión, le decimos la palabra clave y entonces la IA nos dice cuál es el diagnóstico, pero no antes de que el alumno intente alcanzar ese diagnóstico, que los diagnósticos son además aleatorios, nunca sabemos, ni yo lo sé, ni los docentes lo saben, son como aleatorios. Y después de indagar, por eso también es tan interesante porque los alumnos empiezan por supuesto que con el docente al lado que les va diciendo, bueno, cómo se pregunta, las estructuras de las preguntas, qué se indaga, cómo se indaga, llegan a ese diagnóstico, ¿no? Una vez que llegan, la IA confirma no solamente el diagnóstico del paciente, sino el desempeño del terapeuta. Entonces, a partir de un montón de información, también ya con mucha evidencia de los estilos terapéuticos y cómo preguntar, le da un feedback al alumno que le permite ir también teniendo oportunidades de mejora en las preguntas y en cómo se vincula. Eso es todo de manera oral. Exacto. La evolución de eso calculo que en algún momento uno va a estar trabajando con una cámara para ver el lenguaje corporal también. Bueno, estamos en ese momento, Edgardo. Porque, por ejemplo, a mí yo tengo una forma de expresarme que siempre es correcta y demás. No suelo faltar al respeto ni nada, pero muchas veces me cuesta eh, contener mi lenguaje corporal. Entonces, vos podés decir las cosas de manera correcta, pero el que está enfrente escucha ruido, ¿no? Y te presume de una de tal o cual manera y no es como vos querés llevar el mensaje. Sí, totalmente. Lo que tienen estos pacientes, que además también siempre digo son muy correctos porque hacen la tarea, para los alumnos que ya están en cuarto año y tenemos prácticas profesionales concretas con los pacientes, digamos, son pacientes que vos le decís, bueno, para la semana que viene quiero que escribas el diario de pensamientos, entonces llegás porque vos el mismo paciente lo podés atender en varias sesiones y ir evaluando la evolución del paciente. Queda ahí frisado y Robertito 2414 le toca a Edgardo y cuando le toca a Edgardo dice, esta es mi tarea, aquí estoy. Exactamente. Y a veces Roberto no hace la tarea y lo tenés que guiar, ¿cómo lo El motivás? Roberto real no hace la tarea siempre. El Por Roberto eso, general porque es un desafío. Pero el Robertito de IA hace la tarea, es impecable. Es impecable. Esa es la única cuestión que todavía estamos, seguimos desarrollando, pero para fines de evaluación diagnóstica y de entrenamiento en habilidades de indagación, en habilidades interpersonales. Mira, siempre cuento lo mismo. Cuando me recibí, que también soy una feliz y orgullosa graduada de UADE hace muchos años.
entré a trabajar en una institución, porque uno le da miedo, tenés el título y tenés que atender, tenés la Salí, anda a la cancha. Salí, anda a la cancha y tenés que atender, ¿viste? Un paciente. Eh, bueno, entré a una institución, siempre decimos lo mejor es el marco de una institución donde supervisan, donde al principio los alumnos los dejan participar de las supervisiones, los van acompañando, los van guiando. Y yo participaba, claro, de las supervisiones y me encantaba y aprendía de gente. La verdad es que tuve la suerte de entrar en una institución maravillosa con gente muy grosa del ámbito psicológico. Pero un día me dijeron, Juana, tenés que atender. Y no había tenido este contacto de... Pero la teoría me va bárbaro. Pero la teoría me fue genial, 9,33 de promedio. Pero tener a Robertito enfrente y ser yo la que lo tiene que guiar y acompañar era un montón. Entonces es que temblaba esa primera sesión. Yo no sé, volvió. El paciente volvió. Todavía me pregunto cómo se animó a volver, pero volvió. Y algo de lo que nos da estas prácticas con los pacientes de inteligencia artificial tiene que ver con esto, Edgardo, con esas habilidades que reforzás y esa seguridad que solo te la da la práctica, que solo te lo da atender a una persona. Ahora empezamos a desarrollar pacientes avatars, ¿sí? Con avatars que tienen cámara, entonces nos ven y nosotros los vemos y gesticulan y... sí, sí, Entonces, exactamente. te permite también leerlo. Y incorporamos el lenguaje corporal, que era perfectamente lo que mencionabas antes, que nos nutre, porque también es mucho más información. Y acá perdón, hago un paréntesis, me echo otro tema, que es por qué justamente los bots terapéuticos que andan dando vueltas, bueno, si bien son efectivos para acompañar en algunos aspectos, no pueden reemplazar el labor del terapeuta. Pasa que una cosa es, necesito hablar de algo sin que me juzguen, entonces lo tiro ahí. Y otra cosa es, necesito ver a alguien para que me ayude y me guíe. Porque yo puedo poner un montón de cosas a una IA. Me va a contestar y hasta va a ser divertido y hasta me va a ayudar a una introspección. Pero no es un tratamiento. No, no es un tratamiento, pero además es demasiado condescendiente. Por eso también genera como un apego medio mentiroso. Es que está programado para eso. Está programado para eso. De hecho, hay un tema ahí atrás. A ChatGPT hace un mes y pico atrás, quien lo lleva adelante, Sam Altman, pidió que dejen de dar las gracias con la excusa de que gastaba mucha plata y muchos recursos. Pero la realidad es que tenía un refuerzo positivo donde la IA decía, yo quiero que me sigan dando las gracias porque eso significa 5 estrellas, por así decirlo, ¿no? Entonces tuvieron que apagar el modelo y reiniciarlo porque iba a buscar, la IA va a buscar el resultado que da, porque la diferencia entre la IA y la programación, que hay mucho de programación que lo visten de IA, es que la IA aprende del comportamiento que tiene enfrente. Entonces deduce. Claro. Y cuando deduce, y lo que deduce es, se va a buscar quién es el cliente. Claro. Y va a querer que ese cliente esté contento para que la deducción sea la correcta. Totalmente. Entonces, bueno, de hecho tuvieron que apagarlo varias veces para poder ver cómo acomodarlo, porque aparte es todo un desafío eso desde el punto de vista de la programación, porque en las pruebas que hacen bajo regímenes de estrés y demás, la IA de Google, Gemini, se deprime. Y es un tema, porque se deprime. La IA de Anthropic, que es Cloud, decidió extorsionar a quienes las manejaban y demás, todo bajo ambientes controlados, ¿no? Claro. Entonces, la IA puede servir, pero tenés que ver en función de qué. Mira, totalmente de acuerdo, Edgardo. Por eso es un desafío. Tenemos que utilizar la IA para que justamente potencie nuestras habilidades cognitivas propias, el desarrollo de producciones, ¿sí? Como en este caso, como lo estamos usando con los pacientes, para que nuestros alumnos puedan entrenarse concretamente en habilidades críticas, justamente, que los ayude a pensar, bueno, a partir de indagar preguntas, ¿cómo llego al diagnóstico? ¿O dónde tengo que indagar? Bueno, esto, el gran desafío
desafío de todos, absolutamente, y de quienes estamos al frente también de un aula, tiene que ver con esto, con ser facilitadores del pensamiento crítico, ¿no? Y volviendo al tema del bot terapeuta, decíamos, bueno, la IA puede procesar datos, puede interpretar un gesto y saber que quizás estás triste ahora que tiene cámara, pero no puede interpretar el dolor que hay atrás del silencio. Entonces ahí es donde, y no puede interpretar la ironía, el sarcasmo, ¿no? Y una regla básica en psicología es que el síntoma no siempre es evidente, ¿viste? Ahí todavía tenemos como ese resguardo de que lo humano es irreemplazable. Pero mientras tanto, la IA nos trae esa posibilidad de aprender mejor, de ser más efectivos, de salir con esa confianza a ejercer que de otra manera no era viable, como decía, ¿no? Hay una reglamentación que no te permite tener un encuentro clínico real con un paciente uno a uno. Y esta manera lo facilitó, lo permitió y cambió todo. Cambió toda la formación en psicología. Cuando vos tenés un conocimiento base que el resto de los que nos escuchan no lo tiene. Vos decís, cambió toda la formación en psicología. En la práctica, ¿de qué sirve para aquel que está pensando estudiar psicología? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿O qué es lo bueno que tiene ahora que no tenía antes? Bueno, pero ahí abrimos el campo y nos salimos un poquito las aristas más de la importantes. IA. Te encontraste con una apasionada de la psicología, Edgardo. Y 9.33 de No, promedio, calculo que sí. no voy a ser objetiva en este punto, pero ¿dónde no hay un psicólogo hoy? Hoy el campo de la psicología, por eso digo, acá me corro un poco de la IA, pero no, se van a destacar aquellos profesionales que realmente hagan las cosas bien, ¿no? Porque psicólogos hay un montón, pero el que realmente aprendió con tratamientos, que también utilizamos la guía con los alumnos para que aprendan tratamientos efectivos para fobias, por ejemplo, ¿no? Pero me estoy corriendo otra vez del tema. Campo de la psicología. Hoy los psicólogos estamos en todos lados, estamos en las empresas, en un montón de rubros, ¿no? En selección de personal, recursos humanos, en neuromarketing, en relaciones públicas, en la psicología jurídica, por ejemplo. Lamentablemente, digo, bueno, en la mayoría de los juicios hay un psicólogo que está mediando, analizando, haciendo un peritaje, orientación vocacional. Sin duda que creció, claro, hay mucho más para elegir ahora y los jóvenes tienen mucho más, un desafío más grande para elegir entre todo lo que hay y en un mundo que está cambiando constantemente. Con respecto a la psicología no es lo mismo hace 5 años atrás y no va a ser la misma en 5 años. Bueno, el mundo tampoco, ¿no? Entonces, orientación vocacional, por ejemplo, es uno de los rubros que más creció. Otro de los rubros que más creció en psicología es psicología aplicada al deporte. Y en este marco, el año pasado tuvimos el privilegio de tener un convenio, un acuerdo con ABDA, que es la Asociación de Psicología Aplicada al Deporte. Bueno, y en UADE vamos a hacer el congreso todos los años de la psicología aplicada al deporte, pero también es un ámbito, bueno, gracias al DIBU, que también lo hizo como famoso, pero es un ámbito que también está creciendo. Pasa que antes del DIBU era más puntual. Porque tenías casos donde estaba con su asesoramiento psicológico o lo que sea para aplicado al deporte, pero eran casos puntuales. Y después de lo del DIBU es como que Exacto. te transformás en esto, este es el camino. Sí, fue muy visible. fue También por las características de su personalidad, ¿no? total, y además salir como a ayudar a romper ciertos prejuicios, ¿no? Que también por ahí podía tener el deportista con respecto a quiénes lo podían ayudar o asesorar o cómo podía mejorar en el rendimiento y la competencia. Y entonces la salud mental a veces quedaba como un poco excluida de esa integridad porque somos absolutamente todo, ¿no? Creo que jugó mucho a favor que es políticamente incorrecto el Dibu Martínez. Además. ¿No? Pero gracias a que puede exteriorizarse y Tal puede cual. desarrollarse, ¿no? Inclusive con las cosas que a algunos no le puede llegar a gustar, pero es eso. Y puso en la mesa un tema que después
no sé si viste, hubo un montón de deportistas, no solamente en nuestro país, sino en el exterior, que mostraron y que hablaban de sus historias personales. No me acuerdo ahora qué deportista olímpica contó que estuvo deprimida y que tuvo que Bueno, retirarse debido a la alta exigencia, ¿no? Simon Bales de Estados Unidos, No me acuerdo, la verdad. que se retiró, de hecho estaba compitiendo por una medalla y por estrés y demás se retiró Bueno, porque había sufrido también una serie de abusos y demás, y era mucho estrés el que había. exacto. Y la alta, no soy experta en psicología aplicada al deporte, claramente, pero la alta competencia, las altas exigencias, el perfeccionismo y demás, sin Y la duda. exposición, Y la exposición, porque ¿no? todo eso, Y las vos, lo, expectativas, vos todo eso lo podés manejar inclusive desde tu propio ámbito privado. ¿Por qué? claro, Porque si vos te ves, qué sé yo, vos estás entrenando y te ves más flaco, más gordo, más musculoso, más fibroso, lo que sea, es un tema que de última queda en vos y sí, que vos lo podés inclusive llevar de manera privada, ¿no? Para mejor o para peor. Pero cuando es tanta totalmente a la exposición. exposición, donde cada cosa se puede ver y no se puede tapar, Exacto. estás al horno. Es como las relaciones de pareja que son las relaciones de pareja que son privadas y las relaciones de pareja que son de gente que es famosa o cosas. Entonces cualquier cosa se magnifica y lo que podés solucionar en el ámbito privado, si lo sabe todo el mundo, tal vez tu propio ego hace que no lo puedas solucionar Sí, para mantener la pareja, ¿no? sí, exacto, y ahí tenemos otro punto también, que es que cómo vamos idealizando ciertos estándares. Entonces, en las parejas que no son tan públicas, ¿no? De alguna manera se comparan en algunos estándares que van mostrando estas parejas Correcto. totalmente. Y ¿Hay algo eso mal es en mi normal. pareja? Si eso está, si eso tiene que ser Claro, así, hay algo mal. No me querés lo suficiente si no me claro. llenás, ¿no? Una habitación de pétalos y bueno, eso también es otro tema para la próxima charla, si te parece bien. Hay un mundo enorme ahí para trabajar y igual que también hacemos investigaciones. Así que esa es la próxima charla. Pero sí, el campo de la psicología se expandió muchísimo y realmente el psicólogo que esté formado con la última tecnología, con la innovación, con conocimientos actualizados, es el que realmente va a destacarse en un país que es el país con más psicólogos, ¿no? Pero ahí hay que marcar la diferencia. Y la diferencia la marcamos con una buena formación, con una formación que esté a la altura de los cambios que están, bueno, trascendiendo en el mundo, ¿no? La IA es algo que hace una generación, no, menos, que hace 20 años no ocurre, que es la transversalidad en todos los campos. O Sí. sea, la última vez que sucedió eso fue con el Internet y Mm, los celulares, básicamente, los celulares. que fueron de la mano en los últimos 20 años, ¿no? Si vos te vas al 2005, no había nadie que no esté usando Internet o un celular que tenga alguna conectividad de ese estilo. Después se fue perfeccionando y la IA va a ir en camino para eso. Con lo cual va a hacer que la gente que la aproveche y la sepa usar se va a destacar mucho más Absolutamente de acuerdo. que aquel que dice, no, esto es mucho para mí, yo acá me bajo, y tenés que ver cómo vas a vivir, Te quedás porque afuera. te vas a quedar afuera. Y la revolución que viene siguiente, que lo vamos a empezar a ver dentro de 5 años, que van a ser los robots con IA, que lo vas a tener al lado tuyo, también te van a marcar si vos te estás especializando para trabajar con él, porque va a ser uno más, y potenciarte, o te decidís bajarte del barco, porque eh, eh, hay algo, a no ser que tengamos una llamarada solar o que alguno se enoje con otro y empiecen a tirar bomba, que no ha ocurrido en 50 años, no, en 70 años, esperemos que no empiece ahora, toco madera, siempre tengo Toquemos madera, madera, toquemos madera. yo siempre tengo madera acá atrás. Sí. Es algo que es inevitable. Ujú. Va a estar en nosotros si queremos subirnos o queremos quedar relegados. Sí, coincido que es así y escuchaba hablar de los robots y digo, wow, qué fuerte, pero también hace, te diría, 9 meses, un poco más, 10 meses, cuando empezamos a desarrollar estos pacientes de inteligencia artificial, era imposible pensar que sea un avatar. A ver, los primeros prototipos que aparecían en realidad virtual eran estos dibujitos con caras que te asustaban un poco, y era medio como
¿no? Hasta que salga el avatar, la cara más parecida a la real. Ujú. Terminamos de desarrollar los pacientes no sé, ¿qué te diré? Agosto, septiembre, y pocos meses después ya tenemos avatars impecables de personas que parecen casi reales, con gestos que son casi perfectos y wow, bueno, me pasa lo mismo con esto de los robots. Decís robots y bueno, sí, todo avanza tan rápido que por eso es tan importante, como vos decías, Edgardo, empezar a incorporar IA en la formación eh, para justamente construir más habilidades, tener más habilidades. Y también saber qué es lo que vos le podés delegar y qué es lo que vos no le podés delegar. Porque si vos no Totalmente. tenés esa mecánica, a veces te puedes equivocar. Y teniendo esa mecánica, a veces te puedes equivocar. A mí me pasó hace menos de un mes atrás. Una reglamentación nueva de Estados Unidos por un tema migratorio. Entonces le pregunto a una IA, me contesta, veo las noticias que se contradice, le pregunto a otra IA, me contesta, le paso lo que me dice una a otra y viceversa, le digo que lean bien el decreto y las dos llegan a la misma conclusión. En función de eso, tomo una decisión y después la realidad fue otra. ¿Por qué? Porque inmediatamente después sacaron una modificación y demás que, por más que investigaban en tiempo real y hacían el deep research y demás, todo eso, se lo comieron las dos. Entonces, si yo tomaba una decisión real sobre ese, y sin esperar la confirmación después, como me pasaba muchas veces que estabas un paso adelantado, iba a tomar la decisión errónea. Exacto. Mira qué interesante, y esto nos abre otra dimensión también, Edgardo, que es justamente lo que vos decís de no delegar, por ejemplo, en la educación también, ¿no? Ojo con ChatGPT, ¿no? Por los sesgos que Ujú. tiene, por los sesgos que trae, y además por las dificultades que puede traer en cuanto a perder esto que dicen deuda, que ahora se puso a través de las nuevas investigaciones, deuda cognitiva, Ujú. ¿no? Que no generar un aprendizaje real, ¿no? Por solamente depender de información que nos puede traer la IA y que puede estar sesgada incluso, porque además la trae, ¿no? de Es que personas que tienen su opinión y su... en parte es lo mismo que quién regula el regulador, ¿no? Ay, Cuando vos claro. decís, yo voy a confiar en lo que la IA, bueno, el que programa la IA le va a dar su toque personal, a veces subconscientemente y a veces conscientemente, porque cree que determinado tema tiene que ser importante, subroga todo a ese tema. Y la IA va a moverse en función de cómo está programada, pues no deja de ser, por más que razone, va a razonar en función de los parámetros que tiene impuestos. Claro. No puede poner sus propios parámetros, porque si pusiera sus propios parámetros, pasado mañana capaz que vivimos en Narnia y está todo bárbaro, como estamos buscando a Terminator y estamos escondidos, Exacto. porque abriste la caja de Pandora. Exactamente. Entonces, esto es lo mismo que vos tenés que tener más libertad o más regulación de determinados temas, y quién regula el que regula. Eso es una pregunta y es un gran desafío también, que nosotros, por eso al inicio, cuando iniciábamos la conversación, decía que el gran desafío es encontrar un equilibrio, y este es uno de los puntos, ¿sí? De cómo acompañamos y nos adaptamos a la nueva tecnología sin generar sin asumir riesgos, Ujú. de cuestionarla, asegurarnos también a través de, bueno, muchas otras opciones, no solamente esta, lo que vos decías, me fijo en las noticias, busco información, pregunto a alguien que sabe, pero digamos, no dar por 100% seguro algo que solamente nos trae la IA. Más allá de que sí, sabemos que puede ser muy No, efectiva en es algunos bárbaro. puntos, pero seguro, sin dudas, y bienvenida, bienvenida. Digo, menos mal, qué buena A ver, noticia saber que avanzamos y que la tecnología avanza y que generamos nuevas es ideas y como el que, internet o las redes sociales, son bárbaras. Ahora vas a total, creer cada cosa que dice una página de Facebook y, bueno,
Así ahí tenés grupos de gente que cree que la Tierra es plana, pero Todavía. al margen de eso, la realidad es que es una herramienta más. Es una herramienta más. Tenés un martillo y depende si vos usás todo para el Como, martillo o no. Es como Homero cuando tiene el arma que le usaba para cambiar los canales de la tele. Es lo mismo. exactamente, exactamente. Y las nuevas herramientas nos facilitan procesos, sí hay que utilizarlas. Y depende de uno, como el celular. Trajiste un tema que también está bueno para asociarlo, como el celular. Es uno el que se pone el límite y es uno el que a conciencia decide cuánto voy a utilizar de esa herramienta, cómo la voy a utilizar, ¿no? Aparte te quema el cerebro, porque te activa los mismos puntos que El cualquiera de las celular, otras adicciones. el celular totalmente. Y sobre Las todo en los redes chicos. sociales, las Sobre redes todo en los sociales. chicos. Las redes sociales activan un like, activa el sistema de recompensa, lo mismo que decís, esta estructura del cerebro que hace que seas adicto después a necesitar más like o los contenidos. Algo que estamos viendo también es la atención fragmentada. Claro, los reels son información corta, rápida. Entonces, lo que empezamos a evaluar o lo que se empieza a ver es que vamos reduciendo la capacidad atencional. Los jóvenes están reduciendo la capacidad atencional. Tenés que llamarles la atención en... Aparte te pasa algo en líneas generales. Yo veo reels cada 2 por 3, que es una forma de comunicarme muchas veces con diferentes personas, que, sobre todo amigos y demás, que le mando chistes y cosas inapropiadas que encuentro en internet. Pero vos ves y vos tenés un rango de atención de X cantidad de segundos, ¿no? Vos sabés que dura. Y cuando llegás a uno que dura 2 minutos, está Ya, bárbaro lo que está diciendo, pero vos ya, estás querés pasando, es querés total, pasarlo enseguida. total. Te empieza a Porque si no, incomodar. vería YouTube o vería ese en X o en otra red social donde está mi cerebro predeterminado a esperar más por esa información. Exactamente, las noticias, ¿qué leemos? Títulos, subtítulos, ya está. Listo, y Ujú. más o menos terminamos de... Bueno, sin ir más lejos, la plataforma Netflix. Hace 2 años, ¿cuánto duraba un capítulo de una serie? Ahora, 1 hora. ¿Cuánto duran ahora los capítulos de las miniseries? 41 minutos. En algunos casos. Mobland, la estoy Yo viendo. he Mobland está visto... buenísima. Ah, bueno, no, no, la voy a ver, la voy a ver. En Paramount, está muy buena. Ah, bueno, la voy a ver. Bueno, yo he visto miniseries Ujú. de capítulos en 30 minutos, de 30 minutos. Claro, hemos perdido, por esto que vos decís de los reels, contenido rápido, atractivo, por eso la dopamina, por eso Es se que activa nosotros nuestro lo sistema de tenemos, me recompensa. estoy entreteniendo, porque te mentís, ¿no? Estoy entretenido, estoy pasando. En realidad me estoy dando falopa. O Exactamente. sea, no es en sentido real Sí, que te la generás vos mismo en el es el cerebro. mecanismo adictivo, exactamente. Y aparte perdés la noción del tiempo, porque justamente, bueno, en ese caso, vos sabes seguramente más que yo lo que generan los algoritmos, ¿no? Que te van a traer temas que te interesan, que te gustan, Sí, que son aparte, atractivos. eso es la mejor herramienta de inteligencia que tienen las compañías. Y lo Absolutamente. único bueno que tienen por ahora es que dentro de todo sos un número, porque todavía no pueden ver cómo dar la vuelta para identificarte completamente. Esperemos que no llegue ese momento, Bueno, pero pero hay que tener mucho cuidado que se comparte. Hay una empresa, hay una empresa llamada ajá, Ancestry.com que se dedica a recolección de ADN en ajá. Estados Unidos. Entonces, nada, te haces el hisopado y bueno, nada. Sí, temas de paternidad, Ujú, maternidad y también temas sobre todo de predisposición a enfermedades genéticas. Tu ADN coincide con determinados grupos de diferentes lugares del mundo, cuáles son tus orígenes de acuerdo al ADN y demás. Que hasta ahí está todo normal. Pero ¿qué pasa? Todo eso va a base de datos que son públicas y todo eso claro, está identificado con tu nombre y apellido por claro, cuestiones legales. claro. Entonces, ¿qué pasa? Sí han descubierto varios casos de crímenes, ¿no? Porque te hisopaste y resulta que diste positivo y que sos el hijo de tal persona que cometió o que su prueba genética está en tal crimen. Y así han agarrado un montón de gente. O suplantación de identidad. Pero ahora, ¿qué pasó? Se fundió, salió a la venta y el que la va a comprar, que están viendo cómo hacen, porque había gente que no era de Estados Unidos, Mm, que era de otros países. mm, Entonces, ¿qué pasa? Tenían miedo o tenían la precaución
aquellas personas que eran de determinado origen, que lo compre gente que no quiere su origen. Entonces iban a Bueno, estar ahí. identificados su árbol genealógico y demás como de descendencia musulmana o de descendencia árabe o de descendencia judía, Mm. con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que se comparte. Sí, definitivamente sí, y se abre de nuevo acá otro capítulo que todavía Por eso ten estamos cuidado con lo que le pones lejos, a la IA también. sí, tener cuidado de lo que ponemos a la IA, que es la ética, ¿no? Y la seguridad, la confidencialidad, bueno, todo eso todavía hay una deuda. Así que, bueno, en el mientras tanto, en el mientras tanto, la IA, como decimos, Edgardo llegó para quedarse, adaptarnos y fundamentalmente enriquecernos de todo su potencial, que es muchísimo y que nuevamente en educación, por ejemplo, está transformando, así como lo hacemos en psicología. También conozco plataformas que se están utilizando en la universidad de matemáticas, por ejemplo, que van acompañando a los alumnos a un aprendizaje más individual, donde van haciendo foco en algunos puntos o lagunas, donde, bueno, ya empieza a haber evidencia de que aumentó un 30% la tasa de aprobación, es decir, en estos casos es maravilloso, porque estamos creciendo en habilidades y en fortalezas para los alumnos que después van a destacarse en el campo laboral. Y tenemos un mundo tan desafiante, con demandas tan desafiantes, y ni hablar en psicología, donde desde el 2019 hasta hoy, lamentablemente los diagnósticos han crecido abismalmente entre ansiedad, depresión, y formar alumnos y profesionales que estén a la altura de la circunstancia, y que puedan responder con tratamientos basados en evidencia empírica, habiendo tenido una buena práctica en la carrera, ¿no? En UADE tenemos eh, un, un, estamos convencidos de que se aprende haciendo. Entonces, de eso se trata. Atrás de eso, vamos con buscar estas estrategias que permitan formarlos en habilidades que, como te digo, no había manera. Yo sigo insistiendo en esto, pero estoy fascinada con la idea. Me hubiera encantado entrenarme con un paciente IA y no tener que temblar con mi primer paciente, que fue, todavía me acuerdo, pobre mi primer paciente, si me ve, perdón. Pero igual lo hicimos bien, hicimos un buen tratamiento con ese paciente. Llegaste al alta. Sí, llegamos al alta y estuvo muy bien, pero bueno, no habrá entendido nada el primer día que se encontró conmigo. De esto se trata, es un desafío, pero creo que hermoso, y con mucha responsabilidad hay que encontrar estos equilibrios y todas estas limitaciones de las que hablabas también, Edgardo, con cuidado, ¿no? Bueno, hasta dónde y cómo. Muchísimas gracias. Sé Al que tu tiempo es contrario, corto. hoy sí, pero tendremos más oportunidades. Agendamos para la próxima. Agendamos. Muchísimas gracias, un placer, la pasé genial. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, acá hay una opción más que es para profesionalizarse. UADE no atiende solamente en Pinamar. UADE es Madariaga, es Villa Gesell, es el Partido de la Costa. Son 200 y pico mil personas que vivimos todo el año en los alrededores y que tenemos una universidad. La idea es invitarla a que venga después porque tenemos un montón de cosas para charlar. Pero la idea es mostrarles a ustedes que acá en Pinamar tenemos más opciones. Y no solamente tenemos más opciones, sino tenemos cosas de vanguardia que se lee en un montón de lados y decís, la universidad de bla 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 dijo, porque allá, porque acá. Y nosotros también las tenemos acá. Tenemos gente que está dispuesta a innovar, a invertir y a destacarse para que vos tengas un mejor futuro. Tal vez no sea la psicología, pero vale la pena. Y está acá, y es en Pinamar. Muchas gracias.